Las complicaciones del puerperio, que es el periodo inmediatamente después de que sale el bebé y es el alumbramiento de la placenta, ¿no? Esa es una de las complicaciones hemorrágicas. Creo que se está yendo al frente. Avisen pues, porfa, que estamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Como complemento a una de las patologías del puerperio, que era la hemorragia postparto, vamos a hablar hoy del puerperio normal y patológico. Entonces, el puerperio es el periodo de las transformaciones regresivas, tanto anatómico-funcional, de todo lo que había cambiado durante el embarazo, ¿no? Para restituir al estado anterior a este, con excepción de la glándula mamaria, que más bien empieza a funcionar y a desarrollarse mucho más durante la lactancia. Entonces, ustedes quizás ya han visto lo que es el puerperio, ¿no? Y el puerperio se va a dividir de acuerdo al tiempo en el cual nosotros evaluemos a la paciente, en puerperio inmediato durante las primeras 24 horas, el puerperio mediato desde las 24 horas hasta los 10 días, el puerperio alejado del día 11 hasta el día 42 y el puerperio tardío desde el día 42 hasta el año después del nacimiento, ¿no? Entonces es importante, como ya les había dicho la semana pasada, que a la paciente durante las primeras 2 horas no la abandonemos y hagamos el control, principalmente porque tiene mayor riesgo de hemorragia y de shock hipovolémico. Debemos ya orientar o estimular a que exista el inicio de la lactancia materna, no solamente por los beneficios que tiene la lactancia con el bebé, que es la primera vacuna, que le pasan inmunoglobulinas, sino también porque nos ayuda con la liberación de oxitocina, que ayuda a que el útero se contraiga mejor y haya reducción de la hemorragia postparto, ¿no? Y también vamos a controlar los signos vitales, el pulso, la presión, el sangrado transvaginal, la temperatura y la formación del globo de seguridad de Pinard, que como les dije era la contracción y la activación de las ligaduras vivientes de Pinard o de los vasos sanguíneos del útero inmediatamente después de la salida de la placenta. Entonces, el útero, a medida que pasa el tiempo, va tratando de volver hacia su anatomía normal. El primer día tiene entre 12 a 15 centímetros, más o menos generalmente es 15, 16 centímetros de la sínfisis del pubis, ¿no? De la medición desde la sínfisis del pubis. El sexto día, a la mitad entre el ombligo y la sínfisis, va a ir reduciendo, pero queda más o menos como una estructura todavía con volumen, a veces incluso hasta las 2-3 semanas después del nacimiento. Y ya después se supone que debería volverse intrapélvico y volver al tamaño normal. Involuciona más o menos entre 2 centímetros al día y pueden presentarse los entuertos o las contracciones que siguen de menor intensidad hasta los 3 días, para lo cual deberíamos o ayudamos con los analgésicos. En este caso, después de un parto normal le damos paracetamol y después de una cesárea le podemos dar ketorol, algún analgésico un poquito más fuerte. Y en casos de que hubieran restos dentro del útero, se haya quedado algún pedacito de placenta, este va a permanecer o va a continuar por más tiempo, ¿no? Y las relaciones sexuales pueden reanudarse dependiendo de cómo se sienta la mujer, especialmente no sentir dolor, ¿no? Y además el retorno de los niveles hormonales, aunque a veces algunos recomiendan 45 días después del nacimiento. Los loquios han debido ver que después del parto existe la salida de sangre, ¿no? Que es un poquito café, luego se va volviendo amarillenta. Eso se conoce como loquios y es sangre del lecho placentario y excoriaciones, o sea, células que están descamándose tanto del útero, de la vagina y del cervix, ¿no? La exudación de dichas lesiones forma como una secreción cerosa. También hay fragmentos de la caduca o la decidua, que era lo que unía, como que el pegamento que unía a la placenta con el útero. Y hay una degeneración grasa, ¿no? De esos tejidos, entonces pueden ver así como, además de la sangre, como trocitos de algún material, que no siempre van a ser las membranas.
y también van a haber células de descamación del trayecto genital. Estos loquios generalmente están más o menos 15 días. La mujer sigue sangrando aproximadamente 15 días. Al principio van a ser sanguinolentos, luego se van a volver cero sanguinolentos desde el día 3 al día 4 más o menos, y ya luego se vuelven serosos, más como amarillentos, hacia la semana, ¿no? Estos también tienen la presencia de bacterias propias de la vagina, como los de Doderley, los estafilococos, estreptococos, proteos, colibacilos. Entonces, cuando existe alguna alteración a nivel de la regresión o la presencia especialmente de algún factor que hace que la paciente tenga una una patología asociada, una morbilidad asociada, esto hace que interfiera la regresión fisiológica que normalmente debería tener tanto el útero como los órganos pélvicos, haciendo que se presenten ya sea sangrado, aumento de tamaño, el útero se mantiene grande, los loquios se pueden volver fétidos. Entonces, cualquier situación que complique el retorno normal que hay del puerperio hace que este se convierta en un puerperio patológico, ¿no? Y dentro de estas complicaciones o patologías del puerperio podemos tener la hemorragia puerperal, que es la que ya llevamos la anterior semana, que tiene como causa las 4 T's, ¿no? El mnemotécnico de las 4 T's, les dije el tono, si es que no hay una contracción adecuada, trauma, si es que ha habido desgarro, si es que ha habido alguna laceración, ruptura uterina, etc. Puede ser tejido, si se ha quedado la placenta, un pedacito de membrana, o trombóticos, si es que tiene la paciente alguna patología tipo sanguíneo, ¿no? De los factores de la coagulación. Entonces, además de que es una de las principales causas, tenemos todas estas causas que pueden complicar el puerperio. Infecciones puerperales, patologías de mama, como la presencia de mastitis, abscesos, ¿no? Que se van complicando durante el proceso de lactancia. Pueden haber también enfermedades tromboembólicas, complicaciones urinarias, pueden haber fístulas por algún desgarro, alguna lesión, trastornos psiquiátricos como por ejemplo el que rechace a su bebé, ¿no? Una depresión postparto, o también puede haber patologías renales propias del puerperio. Entonces, después de las hemorragias, las infecciones puerperales son las más frecuentes en el puerperio. Estas pueden deberse a una invasión directamente desde la vagina de las bacterias que van migrando hacia los órganos pélvicos, y puede ocurrir durante el parto por contaminación, especialmente si hay parto vaginal, o después del parto, ¿no? Cuando ya han incubado. Las patologías o que la paciente tenga anemia, cardiopatía, varices, alguna lesión en la piel pueden condicionar que con mayor frecuencia hayan infecciones de cualquiera de las estructuras, ¿no? Lo más característico de las infecciones puerperales es que la paciente va a presentar fiebre, como en cualquier proceso infeccioso, ¿no? Puede tener fiebre más de 38 grados en 2 o más registros de la temperatura en las primeras 24 o 48 horas y hasta los 10 días posterior al parto. También podemos evidenciar que puede existir secreción de los loquios fétidos por vía vaginal, o en casos de que hubo una cesárea y alguna contaminación, puede haber también infección a nivel de la herida quirúrgica, con drenaje de pus a través de la cicatriz o de la herida quirúrgica, ¿no? Los principales gérmenes que podemos encontrar en los cultivos o en la secreción que tienen estas pacientes pueden ser aerobios y anaerobios, ¿no? Estreptococos, estafilococos, que son bacterias de la piel, propiamente de la piel, que pueden migrar, enterococos, proteos, klebsielas, bacteroides, Clostridium, clamidias desde la vagina, desde el recto, del ano. Entonces, todas estas bacterias pueden producir alguna infección en el puerperio, ¿no? Entre los factores predisponentes a que haya una infección puerperal tenemos especialmente la rotura prematura de membranas, porque va a haber un contacto entre el exterior y el interior, ¿no? Habíamos hablado ya en ruptura de membranas que la migración de las bacterias puede hacer que haya una corioamionitis, una infección generalizada de las membranas y del útero,
También si hay trabajo de parto prolongado, cuando estamos revisando constantemente, haciendo tacto, ¿no? Ustedes saben que la vagina no es estéril, entonces podemos también nosotros ir introduciendo las bacterias a través de los tactos. Si hay hemorragias profusas, si la paciente está deshidratada, si la paciente, y en algunas, la parte cultural, ¿no? En algunas zonas o en algunos pueblos puede haber pacientes que no tienen una higiene adecuada, tanto en el embarazo como en el puerperio. Heridas, escoriaciones y lo que les decía, el tacto vaginal repetitivo o reiterado puede hacer que sea más propensa a una infección. Entonces, dentro de los medios de infección o cómo es que la paciente va a tener un proceso infeccioso, puede ser por autoinfección endógena, ¿no? Desde la vagina, las bacterias de una infección vaginal pueden migrar. Una autoinfección también exógena, desde la vulva, el muslo, las estructuras que están alrededor de los genitales externos. Puede también haber una infección hematógena, ¿no? Que esté con una infección urinaria, algún proceso infeccioso en otra parte del cuerpo, que a través de la sangre llegue hacia los órganos pélvicos, o a través de la contigüidad o la vecindad. Entonces, las tres vías de diseminación de las infecciones puerperales son la contigüidad o la cercanía de los órganos, la vía linfática o la vía hemática. Entonces, como todas las estructuras tienen una relación desde la vagina, el cérvix, el útero, las trompas, los ovarios y ya la cavidad peritoneal, se puede migrar y puede expandirse la infección, ¿no? Entonces, de acuerdo a las formas clínicas o al sitio de localización de las infecciones, la infección puede localizarse a nivel de la herida en caso de cesárea en la pared abdominal. También puede haber una infección a nivel de la episiorragia o la episiotomía, ¿no? Que es el corte que se realiza durante la atención del parto, o de la sutura que realicemos en la herida que hemos hecho para ampliar el canal del parto. Según el grado de extensión, puede recibir diferentes denominaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, la infección de la herida de la pared abdominal puede ir migrando hacia los tejidos profundos, o de los tejidos profundos ir migrando hacia la apertura o la cicatriz abdominal. También puede haber a nivel de la histerorrafia algún proceso infeccioso que va a formar lo que es una peritonitis, un absceso tubovárico, un absceso en el fondo de saco. Entonces, según el grado de extensión, si es que esta infección, ya sea desde la vagina, por la sangre o por la vía linfática, entra hacia los órganos pélvicos, de acuerdo al sitio que vaya a afectar, vamos a tener una anexitis si es que compromete el anexo, una parametritis cuando afecta a los parametrios, que son los lados o los ligamentos que sostienen al útero, una panmetritis si condiciona varias estructuras, una endometritis o una endomiometritis cuando afecta el endometrio o el miometrio, una oforitis si afectara el ovario, o una salpingitis que afectaría a la trompa. Entonces, la infección puerperal localizada en la parte genital externa puede ser una vulvitis, una vaginitis, una cervicitis, una endometritis, ¿no? Es lo que también podemos ver no solamente en el puerperio, pero también en el puerperio se puede complicar. Y cuando la infección va a estar propagada a través de los órganos pélvicos internos, por contigüidad de la mucosa, podemos tener una salpingoforitis, una periperitonitis o una peritonitis, ¿no? Que ya es una infección generalizada. Por vía linfática, una metritis, una parametritis o una peritonitis. Y por vía hemática también puede haber que la infección se generalice y produzca una tromboflebitis séptica o embólica y una sepsis, ¿no? Entonces, por la vía hemática va a ser un poquito más complicado. Entonces, las infecciones de la zona genital o vaginal pueden ser las vulvitis, que van a estar caracterizadas por tener una leucorrea, ¿no? Esto especialmente en los primeros días del puerperio, y se deben a infecciones que pueden iniciarse desde desgarros de la vagina o el perineo, es decir, en los planos superficiales, la vulva, la vagina, ¿no? Puede tener aumento de la temperatura, fiebre o dolor al tacto localizado.
sea que esté eritematosa la zona, más sensible. Y puede evolucionar también hacia el interior, convirtiéndose en una parametritis, endometritis, ¿no? Y el tratamiento, por lo general, puede ser solamente local, desde aseos con manzanilla, podemos colocarles cremas con antibióticos, antifúngicos, o utilizar óvulos si es que fue un parto, ¿no? Si es que también los bloqueos no son abundantes, o también ya se puede utilizar tratamiento sistémico por vía oral o vía parenteral, ¿no? A través de los sueritos. Si la infección va a continuar ascendiendo, podemos ya evidenciar una vaginitis, una vaginosis bacteriana, mixta, convertirse en una parametritis o una endometritis si es que esto llega hacia la cavidad, una cervicitis a nivel del cervix, y esto gracias a también los desgarros que podríamos tener durante la atención del parto, que son microlesiones que se pueden ir infectando. La endometritis puerperal es también una de las patologías frecuentes, y esta es más frecuente en la zona de inserción de la placenta, donde estaba adherida la placenta, ¿no? Deja microlesiones que son más sensibles a la infección por las bacterias. Estas pueden ser séptica, pútrida, parenquimatosa, disecante, gangrenosa o loquiometra, es decir, acumularse la secreción o la pus dentro de la cavidad uterina o salir a través de la vagina con una secreción séptica, ¿no? Dentro de las variedades de la endometritis, la séptica tiene poca reacción, tiene una invasión por estreptococo, estafilococo, y los loquios muchas veces no son fétidos. Cuando ya está pútrida, hay abundante tejido necrótico, los loquios son abundantes, espesos, ya fétidos, pueden contener polibacilos o anaerobios, dando una septicemia o un síndrome icterohémico de Mondor, ¿no? O sea, una sepsis puerperal. Parenquimatosa, cuando ya va a afectar las capas musculares, disecante o gangrenosa, cuando va a haber ya zonas esfacialadas del músculo, puede haber perforación, ruptura del útero, ¿no? Porque hay abundantes loquios y ya son más consistentes. Y el loquiometra, cuando la secreción se acumula dentro de la cavidad uterina y no existe una dilatación a través de la cual puede haber drenaje de la secreción. El tratamiento de una endometritis, que se presenta entre 3 a 5 días posterior al parto, la paciente puede tener escalofríos, fiebre mayor a 39, 40 grados, taquicardia, el útero va a estar agrandado, ¿no? Va a estar subinvolucionado, no va a estar como normalmente reduciendo su tamaño, puede ser blando, doloroso y tener loquios abundantes, achocolatados, purulentos o fétidos. El tratamiento obviamente va a ser antibiótico junto a las medidas generales, ¿no? Control de los signos vitales, podemos usar ergotamina o oxitóxicos para poder contraer mejor el útero, reposo en cama, vamos a utilizar antibióticos. De acuerdo a los gérmenes podemos utilizar biconjugados, triconjugados, especialmente utilizamos penicilina, metronidazol, gentamicina o cefalosporinas de tercera generación, o podemos también utilizar amoxicilina. Todo depende también muchas veces del cultivo que vayamos a realizar, ya sea de la secreción o un hemocultivo si es que la fiebre es frecuente. Cuando la infección va más allá ya de la vagina, del endometrio, migra hacia los anexos, vamos a tener una salpingitis, una salpingo-oforitis, los ovarios, nosotros lo llamamos como oforitis, ¿no? Una infección en los ovarios, salpingitis en las trompas. El cuadro clínico, la temperatura va a ascender bruscamente, también va a haber cuadro de una infección, taquicardia, dolor pélvico, podemos sentir a veces cuando ya se está formando una colección, como un absceso, un tumor blando, doloroso, y lo que tenemos que hacer es también utilizar antibióticos. Si es que este cuadro se va proliferando más y avanza mucho más por contigüidad, puede convertirse en una pelviperitonitis, ¿no? Que es un cuadro ya más severo que a veces puede incluso llegar a la sepsis y la paciente necesitar terapia intensiva.
El cuadro clínico de una peritonitis es similar a la peritonitis que han debido ver de otro origen, como una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Va a haber exacerbación de la fiebre, taquicardia, vómitos, palidez, abdomen en tabla por la defensa muscular, dolor intenso en el hipogastrio y se puede tratar igual algún tumor o alguna masa que se esté formando por acumulación de la secreción, especialmente en el fondo del saco posterior, ¿no? O sea, por caída libre. Puede haber una regresión a través del uso de antibióticos o puede haber una supuración o se puede hacer también en este caso, si hay una acumulación en el fondo del saco posterior, un drenaje por una colpotomía posterior, pero muchas veces lo que necesitamos es ingresar a una cirugía para hacer una limpieza quirúrgica, es decir, hacer la extracción de la pus, el lavado, la debridación de la fibrina. En el caso en el que también existe ya una migración hacia los órganos internos, podemos tener una metritis puerperal. El germen que especialmente produce es un estreptococo por vía linfática. Se produce cuando existe una endometritis que se va a prolongar por varios días sin tratamiento. La paciente también va a tener por el cuadro infeccioso, fiebre entre 39 y 40 grados, taquicardia, pulsos oscilantes, ¿no? Pueden ser metritis parenquimatosas con secreciones purulentas, gangrenosa con tejido ya negruzco fétido que sale a través del cervix. Puede haber también una metritis disecante, como si hubieran trozos de tejido saliendo por la vagina, o gangrenosa cuando ya comienza una hemorragia secundaria al proceso infeccioso. En un caso de una parametritis o la infección de los ligamentos o el tejido que está como fijación del útero, especialmente los ligamentos anchos que se encuentran en la pared anterior, este puede tener de igual manera fiebre, taquicardia, dolor, tumor doloroso que rechaza el útero. En el caso en el que va a haber una migración a través de los vasos sanguíneos, puede haber una tromboflebitis séptica o una tromboflebitis embólica, ¿no? A través de las venas pélvicas que irrigan todas las estructuras pélvicas, ¿no? Incluso puede haber una migración del proceso infeccioso hacia el miembro inferior. Entonces, cuando esta es una tromboflebitis séptica, va a haber una rápida invasión de los trombos de la herida placentaria con infección por estafilococos, estreptococos. La paciente va a tener una temperatura mayor a 40 grados, pulsos acelerados, la misma clínica de un proceso infeccioso o una sepsis, ¿no? El tratamiento podemos utilizar heparina de bajo peso molecular para evitar la migración de los trombos, vitamina K, movilización pasiva, analgésicos y antibióticos de acuerdo al cultivo, ¿no? En una septicemia que se puede iniciar a veces rápidamente, incluso 24 horas después del parto, la paciente va a tener escalofríos, fiebre, pulso acelerado, ¿no? Taquicardia, va a estar pálida y puede tener también mucho dolor en hipogastro, especialmente si esta es una peritonitis. Entonces, el manejo de la infección puerperal va a ser basado principalmente en el antibiótico, ¿no? Se pueden utilizar de acuerdo al cultivo y al antibiograma y el germen que ha ido a producir la infección, pero los medicamentos más utilizados van a ser la clindamicina, la gentamicina, que se puede utilizar endovenoso cada 8 horas, las penicilinas o cefalosporinas también cada 6 a 8 horas, e incluso los aminoglucósidos, dependiendo del germen que haya producido la infección. Y en caso de anaerobios que provienen especialmente del tracto digestivo, el medicamento más utilizado, pero con cuidado en la lactancia, es decir, que cortamos la lactancia en estas pacientes, va a ser el metronidazol. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las patologías mamarias. Las infecciones, tanto superficiales como profundas de la mama, especialmente cuando el bebé tiene un mal agarre y empieza a hacer fisuras a nivel del pezón, las grietas, que son heridas superficiales, y las fisuras que se profundizan hasta la dermis, van a producir un dolor local que
necesita el uso de antisépticos, pomadas, o incluso necesitamos el uso de antibióticos si es que este va a empezar a producir lo que es una mastitis puerperal, que se presenta especialmente en la primera semana a los 4 meses del puerperio. Por lo general, una de las causas más frecuentes es el mal agarre o que la paciente no debe lactar a su bebé por cualquier motivo. Entonces vamos a ver que existe migración de las bacterias a través de las fisuras que se producen durante la mala lactancia, especialmente Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, o sea, bacterias de la piel que migran a través de esas heridas pequeñas que tiene en el pezón, y esto predispone a una mastitis puerperal, ¿no? También es especialmente más frecuente en primíparas que no saben cómo dar de lactar o no se les ha orientado durante el control prenatal. Pueden haber obstrucciones de los conductos, grietas o fisuras, como les decía, por el mal agarre, o que haya tenido antecedentes de mastitis previas, o el mismo estrés de no saber cómo dar de lactar a sus bebitos hace que a través de esas heridas empiecen a migrar las bacterias y produzcan zonas de enrojecimiento o eritema. No van a tener la triada clásica: calor, rubor, temperatura o calor local a nivel de la piel de la mama. Puede haber de tipo subareolar, parenquimatosa, glandular, absceso o de tipo intersticial. Entonces igual la paciente va a tener un cuadro de escalofríos, fiebre, 38, 39 grados, puede tener también taquicardia, y la glándula va a estar rosada y palidece por la presión, va a haber enrojecimiento, puede cambiar la estructura de la piel como piel de naranja, y a veces también ya evolucionar a lo que es una mastitis, que ya es un proceso localizado de una infección con formación de material purulento, ¿no? El tratamiento profiláctico para evitar siempre va a ser al inicio tratar de continuar con la lactancia. Si hay grietas o fisuritas, utilizar cremas, aceititos que ayuden, y especialmente educar a la paciente para que el bebé agarre todo el pezón o la areola, ¿no? La boquita del bebé tiene que enrollar o tratar de agarrar todo el pezón. Y una vez que hayamos hecho el diagnóstico de un absceso, el tratamiento específico va a ser el drenaje, junto con la utilización de antibióticos. Depende del tipo de germen o de la patología o de cómo esté la glándula mamaria, podemos interrumpir la lactancia temporalmente, aunque se prefiere continuar con la lactancia, porque la pus no va a salir a través del pezón, ¿no? Los antibióticos, de acuerdo a los gérmenes de la piel, especialmente lo que utilizamos es contra el Staphylococcus aureus, y es la dicloxacilina sódica, que usamos a 500 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días. Y también podemos utilizar antiinflamatorios, paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Y en último caso, el tratamiento quirúrgico, si el absceso ya está muy grande o no puede haber un drenaje con una incisión o con una punción en el consultorio, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser clínico, vamos a observar a la paciente con fiebre, malestar, taquicardia, asociado a una zona fluctuante, es decir, una zona que está como adelgazada y que si nosotros presionamos se hunde, ¿no? Y dentro de esta tendría que estar el contenido purulento. Y el tratamiento específico, el drenaje, antibiótico, podemos pedirle o decirle que utilice hielo para poder disminuir el proceso inflamatorio, y reposo en casos necesarios, y continuar con la lactancia inmediatamente después de solucionado el problema. Entonces, entre las otras patologías o los síndromes que también pueden presentarse en el puerperio, tenemos a los síndromes endócrinos. Ustedes saben que el embarazo es un proceso lleno de hormonas, ¿no? Oxitocina, prolactina, progesterona. Entonces, puede haber alteraciones a nivel de la secreción o la liberación desde el cerebro de estas hormonas. La hipogalactia es una de ellas, con disminución de la prolactina y disminución de la secreción láctea, ¿no? O sea, no va a haber
liberación o producción de leche. Puede ser esta primaria en casos de hipoplasia glandular, caquéticas, obesas, alteraciones endócrinas como un hipotiroidismo, alteraciones del reflejo neurohormonal que no hace que se libere ni oxitocina ni prolactina, aunque haya una succión, o enfermedades graves de la madre que condicionen una disminución del nivel hormonal. También puede haber una hipogalactia secundaria, ¿no?, que van a ser específicamente por errores técnicos del amamantamiento. Si no le doy de lactar al bebé, obviamente no va a haber estimulación ni producción, o puede ser que el bebé tenga defectos para la succión, en el caso de los bebés con labios temorinos, que tengan algún problemita en la lengua, o que la succión sea débil, ¿no?, que el bebito esté con hipoglicemia, por ejemplo, y que no tenga energías para succionar, o que el pezón sea invertido, sea muy pequeñito, no haya preparado el pezón durante el embarazo, o la grieta y la mastitis, que hacen que la paciente deje de dar de lactar, disminuye el nivel hormonal y obviamente va a disminuir la producción de la leche. Y un nuevo embarazo, ¿no?, o sea que en esos casos ya disminuye la producción. La hipergalactia va a ser la excesiva producción, al contrario, ¿no? Esto va a caracterizarse por una ingurgitación mamaria, los pechos van a estar súper llenos, enrojecidos, dolorosos y con mayor producción de leche. Otro de los síndromes endócrinos es el síndrome de Chiari-Frommel con atrofia uterovárica, posparto, no hay la vuelta de la menstruación y puede haber secreción a través de los pezones. El síndrome de Sheehan, que es otro de los comunes en casos, este se presenta en casos de hemorragia posparto, cuando hay una insuficiencia de la adenohipófisis por necrosis, ¿no? La abundante cantidad de sangre hace que se necrose en una zona del cerebro o de la adenohipófisis, que hace que se corte súbitamente la leche, ¿no? Hay aparición de calor por unas gotitas, pero se suspende y va a haber una atrofia de la mama, o sea que la glándula se va a volver chiquita y ya no va a tener la paciente incluso menstruación después de una hemorragia abundante en el puerperio. Ya casi terminando, chicos, los síndromes neuropsiquiátricos del puerperio, que también es a veces frecuente, ¿no?, que la mamá tenga depresión postparto, tristeza, que no se pueda adaptar a la nueva etapa. La tristeza puerperal puede presentarse entre 3 a 5 días después del parto. La paciente está inquieta, llora, está confundida, tiene dolor de cabeza. Especialmente esto les pasa a las primíparas, ¿no?, que con su primer bebé no saben qué hacer, o las adolescentes que tampoco están preparadas. El síndrome depresivo puede presentarse entre 3 a 6 meses después del nacimiento. Puede haber aislamiento, irritabilidad, comportamiento antisocial y hasta incluso puede durar 1 año después del nacimiento. Y la psicosis puerperal, entre 10 a 14 días y en el puerperio tardío, que la paciente tiene pérdida del contacto con la realidad, ¿no? O sea que hay agitación, confusión, alucinaciones e incluso la paciente puede tener comportamiento violento con ella y con su bebé. Entonces, chicos, estas serían algunas de las patologías del puerperio y es parte del temario del último parcial o del final, como quieran llamar. Para recordarles, entonces, en este examen entraría sufrimiento fetal, ¿no? ¿Qué? ¿Quieren las preguntas? Y yo sé que voy a preguntar. Entonces, uno sería sufrimiento fetal agudo, ¿no? 2, embarazo prolongado o cronológicamente prolongado. 3, puerperio patológico, es este que estamos llevando ahora. Sufrimiento fetal, ¿no?
Este es sufrimiento bucal. 4. Patologías del alumbramiento, ¿no? Hemorragia postparto, lo que no has venido, pues. Por eso no sabes. Hemorragia postparto. ¿Y qué más? Creo que esos son los 4 temas. Voy a contar. Les voy a aventar ahorita hemorragias de la primera y la segunda mitad. Habíamos dado hasta ruptura prematura la vez pasada, nos faltaba embarazo prolongado, sufrimiento fetal, patologías del alumbramiento, que es el hemorragia postparto de la semana pasada, y patologías del puerperio, que es este. Como ya a nadie le falta nota, ya han aprobado todos de qué sufren. Ay, sí, claro. Bien, chicos, entonces estos serían, por ser buena gente, no les voy a poner las hemorragias de la primera y la segunda. Además, ¿para qué me canso haciendo si ya no aprobaron? ¿Qué? No puede ser mismo eso.